Bueno, a ver, que no tengo toda la mañana. Vamos, que pasen los candidatos para interpretar a Jim Stark. Venga, el primero. ¡Aplasta! ¡La mosca! Se va a liar. ¿Pero esto qué es? ¡Otro! ¡Doctor Frankenstein! ¿Pero de qué va? ¡Largo de aquí, hombre! ¡Otro! Este mata a alguien. ¿Estás tomando el pelo? Odio la Navidad. ¿Y a los quién? ¿Y a vosotros? ¡Fuera, friki! ¡Otro! ¿Pero esto de qué va? Me dijeron que aquí había comida. ¿Pero esto de qué va, por favor? ¿Qué pasa aquí? A ver, enseñadme el rótulo. Convocando a los actores al casting. Madre mía. ¿Pero qué? ¿Reverde sin causa? A mí me va a dar algo. A mí estos tíos me entierran. ¿Y puedo conocer al iluminado que ha hecho el rótulo? ¡Yo, señor Warner! ¡He sido yo! Lo mato. Lo mato, lo mato, lo mato. ¡Llamadme a James Dean, hombre! Rebeldes sin causa, bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Esta es una película ideal para comprender por qué James Dean es el mito que es, por qué James Dean es seguramente una de las figuras más icónicas del Hollywood clásico. Y hay que decir que a mí me parece una injusticia que se diga que James Dean se convirtió en un icono cuando falleció. James Dean es un icono y es una leyenda, porque al igual que Marilyn Monroe, al igual que Heath Ledger, era un actor impresionante, un actor, una auténtica bestia de la interpretación, y es lo que nos demuestra aquí en este título, en Rebelde sin causa. Es una película maravillosa de 1955, dirigida por Nicholas Ray, un hombre que lo que intentaba aquí era reflejar una sociedad, la sociedad americana de después de la Segunda Guerra Mundial, una sociedad, sobre todo en algunos sectores, desencantada. Y los protagonistas de esta película reflejan a la perfección ese desencanto juvenil, el desencanto de hallarse perdidos. Es el caso de Jim Stark, el maravilloso personaje que interpreta James Dean. Jim Stark es detenido al principio de la película por embriaguez, lo llevan a la comisaría y coincide con John, con Platón, el personaje de Sal Mineo, el maravilloso, dulce personaje de Sal Mineo, y con Judy, el personaje de Natalie Wood. Son tres personas que reflejan, como digo, ese desencanto. Por un lado, Jim no está nada contento con lo que pasa bajo su techo. Su padre es una persona apocada, una persona condicionada por su madre, una persona que no es capaz de darle los consejos y la orientación que él necesita. Por otro lado está Platón, este trágico personaje que es Platón. Platón es un mote, se llama John y le dicen Platón. Y Platón no tiene ni padre ni madre. Hay que concretar esto un poco. El padre lo abandonó hace mucho tiempo, él y su madre, a efectos prácticos, lo ha abandonado a él ahora, viajando, viviendo la vida sin estar pendiente de su hijo, desentendiéndose completamente de su hijo. Y Judy se siente despreciada por su padre, otro problema dentro de su casa, se siente despreciada, minusvalorada por su padre. Es un hombre que le falta el respeto, es un hombre que cuando la ve vestida de determinada manera la llama casi fulana, es un hombre que rechaza un beso de su hija porque considera que ya es mayor, que ella no tiene por qué estar rogando ni abrazos ni besos. Ningún hijo, cumpla la edad que cumpla, es lo suficientemente mayor como para no necesitar un abrazo o un beso de sus padres. Y estos tres personajes, protagonistas de esta historia de desencanto, coinciden en el mismo instituto. Jim es el nuevo del instituto y se topa de bruces con los matones liderados por un tal Buzz.
Este tal Bass tiene entre ceja y ceja a Jim desde el principio y le provoca después de una clase que se produce en un planetario, y a las afueras de ese planetario hay una pelea callejera en toda regla, una pelea con navajas, una pelea a la que Jim no quiere asistir, pero por orgullo y por hombría decide asistir. Platón le advierte, Platón le dice que aquellos son unos matones, que no le van a traer nada bueno, que esa pelea no es nada positiva para él, pero Jim decide defender su honor. Sale airoso de esa pelea, vence en esa pelea, y este tal Bass, para compensar un poco esa derrota, le reta delante de todo el mundo a una carrera, la típica carrera que hemos visto en muchas películas americanas. Lo que pasa es que esta carrera es mucho más traicionera, porque es correr hacia un acantilado y el primero que sale del coche es un cobarde, es un gallina, como llaman al personaje de James Dean, y claro, él quiere demostrar que no es un gallina para nada. Jim Stark salta a tiempo antes del borde del acantilado, no así Bass, que se queda enganchado trágicamente con una parte de su ropa en una palanca, no puede saltar el coche y cae y fallece terriblemente. Todos huyen de ese escenario y Jim intenta consolar a Judy. Judy era una especie de novieta de Bass, pero no del todo, es una chica confundida, muy confundida, y por culpa de ese ambiente que hay en su casa estaba frecuentando unas compañías que no le convenían para nada. Jim, Judy y Platón forman una piña y Jim intenta buscar consuelo en su padre tras el fallecimiento de ese chaval con el coche, y el padre no es capaz de ofrecerle un consejo, un algo al que aferrarse, una guía. Jim incluso se pone violento, agarra a su padre, lo tira contra el suelo, casi rogándole que reaccione, que deje de ser una persona apocada debajo de su madre y que sea el padre que él necesita. Sale corriendo a la comisaría, aunque realmente en la comisaría al final no hace nada, no llega a declarar, no llega a decir que él estaba en esa carrera ilegal, pero lo han visto algunos matones entre los que se encuentra el fabuloso Dennis Hopper, que interpreta a uno de esos matones, que al ver a Jim saliendo de la comisaría piensan que les ha delatado, que les va a meter en un problema, y empieza una persecución. Jim, Platón y Judy se refugian en un caserón abandonado cerca del planetario y se puede intuir como que casi están jugando a ser una familia. Por un lado, Platón encuentra en ellos esas figuras paternales de las que tanto adolece. Jim consuela a Judy, Judy se siente muy bien con Jim, y mientras el cerco de los matones se va estrechando. ¿Qué pasará en esta película con tanto tinte de tragedia? No os cuento más del argumento. Vamos a hablar un poco de James Dean, de ese James Dean que no llegó a ver, esto es una anécdota, es un dato terrible, trágico, no llegó a ver esta película estrenada por un mes antes de que se estrenara Rebelde sin causa. Él fallecía en un accidente de tráfico. Lo que no le sucedió a su personaje en la película le sucedió a él en la vida real, falleció trágicamente. Y por esto se convirtió en un mito, cuando en realidad el mito era su personalidad como actor, su interpretación impresionante en cada papel que hizo, de esos breves papeles que interpretó. Hay que decir que Natalie Wood y Sal Mineo, el actor que interpreta a Platón, también tuvieron muertes trágicas a edades muy tempranas. Sal Mineo, con 36 años, murió apuñalado. Una película que está hablando de enfrentamientos callejeros, de bandas, de matones, pues paradójicamente, tiempo después él murió apuñalado en una pelea. Y Natalie Wood, ahogada, pero ahogada en extrañas circunstancias, ya que en su cuerpo encontraron marcas, encontraron hematomas, que no se correspondían con un ahogamiento al uso, entonces se sospechaba que podía ser un asesinato. Trágicos finales de estos actores, que hacen que esta película tenga un halo casi de maldita. Se suele hablar de películas malditas, simplemente es una coincidencia que hace que Rebelde sin causa sea un testimonio de la interpretación, de la última interpretación de James Dean, antes de dejarnos. Un James Dean que como icono
se puede decir que como figura de merchandising consiguió, después de hacer esta película, que muchos jóvenes empezaran a comprarse camisetas a diestro y siniestro, después de ver la estética que él lucía en esta película, esa chaqueta roja, esa camiseta blanca. La camiseta blanca se convirtió en una imagen muy recurrente de los jóvenes de los años 50 en Estados Unidos, y gracias a Jim Stark, gracias a James Dean, muchos vendedores y fabricantes de camisetas se hicieron ricos. Hay que decir también como anécdota que la improvisación, la tremenda improvisación de la que hacía gala James Dean, daba sus frutos. La escena inicial en la que vemos a Jim Stark arrodillándose en un parque delante de un muñequito, jugando con el muñequito, él está totalmente ebrio, jugando con el muñequito, tumbándose, quedándose dormido. Esa escena no estaba prevista y él se la rogó al director, le dijo: déjame hacer esto, a ver qué tal queda. El director se limitó a colocar la cámara a ras de suelo y él hizo el resto, y quedó una escena inicial dulce, tierna, maravillosa. De igual manera, James Dean se dejaba llevar por su interpretación con una energía inusitada. Hay un momento de la película en el que tiene que golpear con rabia una mesa. Gracias a esos golpes tuvo que estar unas semanitas con una venda elástica puesta, y durante la famosa pelea de navajas entre él y Bass, incluso se hirió en una oreja. El director dijo: corten, y James Dean enfureció, empezó a gritarle, empezó a decirle que por qué cortaba cuando él estaba tan metido en esa pelea. Realmente son datos, son curiosidades que nos dan una imagen de lo que era James Dean, el actor. Natalie Wood era una actriz que fue elegida para el papel, pero que no terminaba de convencer al director. Al director no le gustaba del todo Natalie Wood para el papel de Judy. Sucedió entonces que ella tuvo un accidente real de tráfico, y en el hospital el director se acercó a ver cómo estaba ella y encontró al médico espetándole una serie de palabras tremendas, diciéndole: valiente delincuente juvenil. Hecho que aprovechó ella para decirle al director de la película: ¿Ves cómo sí puedo ser? ¿Ves cómo sí puedo ser la actriz que necesitas para este papel? ¿Ves cómo soy una delincuente? Y se terminó de convencer de que ella era la idónea. Injusto me parece el hecho de las nominaciones de esta película a los Oscars. Por un lado, una justísima nominación a actriz principal, a Natalie Wood. Por otro lado, una merecidísima nominación a actor secundario, a Salmineo, pero no se nominó a James Dean. Cuando veáis Rebelde sin causa, cuando descubráis esta maravillosa película, os preguntaréis: ¿cómo es posible que no nominaran, aunque fuera a título póstumo, a James Dean por su papel de Jim Stark? A veces la academia es tremendamente injusta con las valoraciones que hace de tal o cual interpretación. James Dean aquí hace historia de Hollywood. Si os ha gustado este vídeo, por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidme en Instagram, por supuesto. Os espero en una próxima entrega de Cine Classic Canal. Cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias. Injusto me parece el hecho de las nominaciones de esta película a los Oscars. Por un lado, una justísima nominación a actriz principal, a Natalie Wood. Por otro lado, una merecidísima nominación a actor secundario, a Salmineo, por su papel de Platón, pero no se nominó a Johnny Depp. ¡Oh, no!